Existe una imagen que nadie sabe cómo interpretar. Es 2019. Un satélite de la NASA está monitoreando incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. Los datos muestran que hay una zona, justo en el corazón de un corredor de alto riesgo, donde las llamas simplemente se detienen. No hay cortafuegos artificiales, no hay equipos de bomberos. Las llamas llegan a ese límite y se apagan solas. Los científicos revisan los registros, amplían las imágenes, y entonces ven algo que no esperaban: manadas de caballos salvajes, decenas de ellos, moviéndose en patrones precisos por el terreno, comiendo la vegetación seca que debería estar alimentando el fuego. Eso cambia todo, porque durante décadas esos mismos caballos fueron considerados una plaga, una especie invasora fuera de control. El gobierno estadounidense gastó millones de dólares intentando reducir su población. Los ganaderos los acusaban de destruir pastizales. Los conservacionistas decían que competían con la fauna nativa. Y de repente, en medio de una de las peores temporadas de incendios de la historia, esos animales están haciendo el trabajo que ningún humano pudo hacer. La pregunta no es si las manadas ferales son buenas o malas. La pregunta es mucho más incómoda que eso. ¿Y si son las dos cosas al mismo tiempo? Esto es lo que nadie quiere aceptar, lo que complica todos los planes de conservación, lo que vuelve este debate imposible de cerrar con una sola respuesta: las manadas ferales. Caballos, bovinos, incluso perros que volvieron a vivir libres, ocupan un espacio que la ecología moderna no sabe cómo clasificar. No son completamente salvajes, tampoco son domésticos, son algo intermedio. Y eso los convierte en el fenómeno más polémico de la restauración ecológica del siglo XXI, porque hay casos donde su presencia restaura ecosistemas completos, y hay casos donde los destruye. La ciencia ya confirmó ambas cosas. No es opinión, es registro documental. Y lo que determina si un caballo feral es un héroe o una plaga no es el caballo, es el contexto. Para entender eso, necesitas saber primero cómo llegamos aquí. Hace 4 millones de años, los caballos evolucionaron en este continente. América era su hogar original. Desde aquí se dispersaron hacia Asia, cruzaron el estrecho de Bering cuando todavía era tierra firme y colonizaron Europa. Pero hace 10.000 años, por razones que los paleontólogos todavía debaten, los caballos de América se extinguieron. Completamente. No quedó uno solo. Durante 10 milenios, este territorio estuvo sin ellos. Y entonces, en 1519, los españoles desembarcaron en Veracruz con 16 caballos en sus naves. No sabían que estaban devolviendo a este continente una especie que había nacido aquí, que había evolucionado aquí, que, en un sentido evolutivo profundo, nunca debió irse. Eso es lo que los defensores del rewilding llaman un fantasma ecológico, un animal que desapareció pero cuyo nicho, el espacio que ocupaba en el ecosistema, sigue vacío, esperando, como si el ambiente todavía recordara que algo debería estar ahí, y cuando los caballos volvieron, algunos ecosistemas reaccionaron como si los estuvieran esperando. Mira qué curioso, en las grandes llanuras de Norteamérica, donde antes pastaban bisontes y caballos prehistóricos, la vegetación había evolucionado para resistir presión de pastoreo intenso. Plantas con raíces profundas, pastos que crecen más fuertes cuando son cortados, arbustos espinosos que frenan el avance de herbívoros grandes. Pero durante 10.000 años, esa presión desapareció. Los bisontes casi se extinguieron en el siglo XIX, y las plantas empezaron a comportarse diferente. Algunas especies dominaron, otras desaparecieron. El balance se rompió. Cuando los caballos ferales regresaron a esas llanuras, algo cambió. Estudios científicos de la última década muestran que su presencia aumenta la biodiversidad vegetal, no la reduce, la aumenta. ¿Por qué? Porque al pastar evitan que una sola especie de planta domine el terreno. Crean lo que los ecólogos llaman mosaicos de vegetación, parches de diferentes alturas, diferentes especies, diferentes densidades, y esos mosaicos generan nichos
espacios para insectos, para roedores, para aves que anidan en el suelo. La cadena alimentaria se recompone desde abajo. Eso no es teoría. Es lo que pasó en proyectos de rewilding en Holanda, en España, en Rumania. Introdujeron caballos ferales en áreas degradadas y la diversidad de especies se disparó. Pero aquí está el dato que destruye el mito de que son simplemente invasores destructivos. En 2016, un estudio en Nevada midió el impacto de manadas de mustangs en zonas propensas a incendios forestales. Los resultados fueron categóricos. Las áreas donde pastaban caballos tenían un 70% menos de vegetación inflamable en temporada seca. 70%. Los caballos estaban funcionando como cortafuegos naturales. Comían exactamente lo que debían comer: arbustos secos, pastos muertos, materia orgánica que se acumula en el suelo y se convierte en combustible para las llamas. Y lo hacían sin costo, sin maquinaria, sin intervención humana. Literalmente salvaban bosques, sin que nadie se lo pidiera. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si un animal feral puede reducir incendios en un 70%, si puede aumentar biodiversidad, si puede recuperar suelos degradados, ¿sigue siendo una plaga? La respuesta debería ser simple, pero no lo es, porque hay otro lado de esta historia, y es igual de real. En Australia, los caballos ferales, llamados brumbies, están destruyendo los Alpes australianos. No es exageración, es colapso documentado. Las manadas crecieron sin control. Hoy hay más de 25.000 caballos en una región que evolucionó sin grandes herbívoros. El suelo no está adaptado, la vegetación no está adaptada, y el resultado es erosión masiva. Los ríos se llenan de sedimento, las plantas nativas desaparecen, especies endémicas que solo existen ahí están al borde de la extinción. Mismo animal, contexto diferente, resultado opuesto. Eso es lo que casi nadie menciona cuando habla de rewilding, que el éxito o el fracaso de una manada feral no depende de la especie, depende de 3 factores que deben estar presentes al mismo tiempo. 1. Densidad poblacional. Si hay pocos caballos, el ecosistema puede absorber su impacto. Si hay demasiados, colapsa. Y la línea entre pocos y demasiados es más delgada de lo que parece. En Nuevo México, manadas de mustangs viven en equilibrio con el entorno desde hace décadas. La población se mantiene estable. Hay suficiente alimento, suficiente agua. Los caballos envejecen, mueren, y el sistema se regula solo. Pero en Nevada, donde las manadas crecieron sin control, el gobierno tuvo que intervenir con programas de captura y esterilización, porque los caballos estaban consumiendo recursos más rápido de lo que el ambiente podía regenerarlos. Mismo país, misma especie, diferente resultado. 2. Presencia de predadores. Este es el factor que casi todos los debates ignoran. En ecosistemas donde existen depredadores grandes, lobos, pumas, osos, las manadas ferales se autorregulan. Los predadores cazan a los individuos más débiles, mantienen las poblaciones bajo control y además los caballos cambian su comportamiento, se mueven más, evitan quedarse en el mismo lugar demasiado tiempo. Eso distribuye el impacto del pastoreo. Pero en regiones donde los predadores fueron exterminados por los humanos, las manadas crecen exponencialmente, sin freno, y el ecosistema no tiene herramientas naturales para contenerlas. Piénsalo un momento. Estamos juzgando a los caballos ferales por un problema que nosotros creamos al eliminar a sus depredadores naturales. Y 3. Tipo de ecosistema. Hay ambientes que evolucionaron con grandes herbívoros, sabanas, estepas, praderas abiertas. En esos lugares, los caballos ferales ocupan un nicho que estaba vacío. Funcionan. Pero hay otros ecosistemas, islas, desiertos frágiles, bosques cerrados, que nunca tuvieron esa presión evolutiva. Introducir caballos ahí es como forzar una pieza en un rompecabezas que no encaja. Y aquí está el dato que lo resume todo. Un estudio publicado en 2021 analizó 47 casos de manadas ferales en todo el mundo. La conclusión fue clara. En el 60% de los casos, los caballos tuvieron un impacto positivo o neutro en el ecosistema.
En el 40% restante, el impacto fue negativo o destructivo. 6 de cada 10 veces funcionó. 4 de cada 10 no. Eso significa que no hay una respuesta universal. No puedes decir, los caballos ferales son buenos, ni los caballos ferales son malos, porque ambas cosas son verdad dependiendo de dónde estés parado. Y eso nos lleva al punto central. El verdadero debate no es si las manadas ferales deben existir, es quién decide dónde y bajo qué condiciones pueden existir. Porque esto ya no es solo ciencia, es política, es economía, es cultura. En el oeste de Estados Unidos, los Mustangs son un símbolo de libertad. Hay leyes federales que los protegen. Grupos de activistas luchan para que no sean capturados. Películas, documentales, canciones, toda una identidad construida alrededor de esos animales. Pero al mismo tiempo, los ganaderos los ven como competencia directa. Los ranchos necesitan pasto para el ganado, y cada caballo feral que pasta en tierras públicas es un caballo menos de forraje disponible para las vacas. El conflicto es inevitable. En México pasa algo similar. Hay manadas de caballos cimarrones en el norte, descendientes de los animales que trajeron los españoles y que nunca fueron domesticados. Viven en zonas áridas donde el agua es escasa y la vegetación ya está al límite. Algunos biólogos dicen que deberían ser eliminados, que compiten con fauna nativa como berrendos y borregos cimarrones, que degradan el suelo. Otros dicen que son parte de la historia de ese territorio, que han estado ahí durante siglos, que eliminarlos sería borrar un pedazo de identidad regional. ¿Quién tiene razón? Ambos. Y esa es la trampa. Hay algo más que complica todo esto. Las manadas ferales están empezando a ser vistas como herramientas climáticas. En Europa, varios proyectos de rewilding ya usan caballos y bovinos ferales como estrategia de mitigación de incendios. Los resultados son tan efectivos que algunos gobiernos están considerando expandir estas iniciativas. Y no solo para prevenir fuegos, también para captura indirecta de carbono. Cuando los caballos pastan, distribuyen semillas en grandes distancias. Pisotean el suelo y ayudan a que esas semillas germinen. En zonas degradadas, eso puede acelerar la regeneración de vegetación. Más plantas, la que da más captura de CO2, literalmente podrían convertirse en ingenieros ecológicos del futuro. Pero ojo, porque para que eso funcione, las manadas deben estar controladas, monitoreadas, integradas en un sistema de gestión científica. Y ahí está el problema. La mayoría de las manadas ferales actuales no están bajo ningún tipo de control. Crecen solas, se expanden solas. Y cuando la población explota, el impacto deja de ser positivo. Eso ya está pasando. En Australia, el gobierno declaró a los brumbies como especie invasora oficial. Autorizó su caza. Miles de caballos están siendo eliminados cada año para proteger ecosistemas en colapso. En Estados Unidos, más de 50,000 Mustangs fueron capturados en la última década. Muchos terminan en corrales de retención, otros son relocalizados, algunos son adoptados, pero el problema sigue creciendo. Y en América Latina, donde hay menos datos, menos monitoreo y menos recursos, las manadas ferales están expandiéndose en silencio, sin que nadie las vigile, sin que nadie mida su impacto. Y cuando finalmente alguien lo haga, podría ser demasiado tarde para decidir si son parte de la solución o parte del problema. Te lo digo así, porque esto no es una historia con final feliz garantizado. Es una historia que todavía se está escribiendo, y el desenlace va a depender de algo que los propios caballos no controlan, la forma en que los humanos deciden gestionarlos, porque el caballo feral no es bueno ni malo, es una variable, un factor ecológico que puede restaurar o destruir dependiendo del contexto en que lo coloques. Y esa verdad incómoda es lo que hace este debate tan difícil de cerrar, porque obliga a aceptar que no hay soluciones simples, que cada territorio es único, que cada manada requiere análisis propio, y que la misma especie que salva un bosque en Nevada puede estar colapsando un valle en Australia. Hay un caso que resume todo esto mejor que cualquier otro. Es 2018.
Parque Nacional de Oostvaardersplassen, Holanda. Es uno de los proyectos de rewilding más ambiciosos de Europa. Introdujeron caballos Konig, bovinos Heck y ciervos rojos en un área recuperada de tierras bajas. La idea era recrear los ecosistemas abiertos del Pleistoceno. Durante años funcionó. La biodiversidad aumentó. Las aves migratorias volvieron. El paisaje cambió. Los medios europeos celebraron el proyecto como un éxito rotundo. Y entonces llegó un invierno especialmente duro. Los animales empezaron a morir de hambre, cientos de ellos. Las imágenes llegaron a los noticieros. Caballos esqueléticos tirados en el barro. Activistas exigiendo intervención. Científicos defendiendo la no intervención como parte del proceso natural. El debate explotó. ¿Era ético dejar que los animales murieran? ¿O intervenir traicionaba todo el propósito del rewilding? El gobierno holandés finalmente autorizó sacrificios de emergencia, redujeron la población, implementaron alimentación suplementaria en inviernos duros. El proyecto sigue en pie, pero la polémica nunca se cerró, porque expuso la contradicción central de todo este asunto. Si quieres que las manadas ferales funcionen como herramientas ecológicas, necesitas gestionarlas, controlarlas, intervenir cuando sea necesario. Pero si las gestionas, ¿siguen siendo ferales o son solo ganado extensivo disfrazado de conservación? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y eso nos trae de vuelta al principio, a esa imagen satelital de 2019, a esos caballos deteniendo incendios sin que nadie se lo pidiera. Porque lo que esa imagen muestra no es solo un dato científico, es un recordatorio. El recordatorio de que los ecosistemas no son máquinas, no funcionan con instrucciones, no responden a planes perfectos, funcionan con variables, con equilibrios frágiles, con factores que cambian según el contexto. Y las manadas ferales son exactamente eso, una variable. Pueden ser la pieza que faltaba en un rompecabezas ecológico, o pueden ser el factor que rompe el tablero. La diferencia no está en el animal, está en cómo decidimos integrarlo. El futuro de las manadas ferales no será decidido por los propios caballos, será decidido por los científicos que monitorean su impacto, por los gobiernos que autorizan o prohíben su presencia, por las comunidades que viven junto a ellos, y por la capacidad que tengamos de aceptar que la naturaleza no siempre encaja en categorías limpias, que algo puede ser útil en un lugar y destructivo en otro, que restauración e invasión no son opuestos absolutos, que a veces son la misma cosa vista desde ángulos diferentes, y que la pregunta más importante no es si debemos permitir que las manadas ferales existan, es si estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para que su existencia tenga sentido. Porque si no lo hacemos, si las dejamos crecer sin control, sin datos, sin gestión, entonces no estamos haciendo rewilding. Estamos creando el próximo desastre ecológico y culpando a los caballos por algo que nunca fue su responsabilidad.